Nunca una mentira repetida miles y miles de veces tuvo mayor efecto como decir que el Granada Club de Fútbol se fundó un 14 de abril de 1931 con el nombre, esto sí es cierto, de Club Recreativo Granada. La realidad, constatada con documentos, deja bien a las claras, sin dudas ni ambajes, que el Granada Club de Fútbol se fundó un 6 de abril de 1931 y de esto se tiene conocimiento desde hace muchos años y además la propia entidad rojiblanca tiene conocimiento desde hace varios años. De hecho, así fue registrado el Granada Club de Fútbol en todos los organismos sociales, administrativos y deportivos de la época, previa entrega del acta fundacional y además de los estatutos, que por cierto fueron aprobados en ese mismo acto fundacional, insistimos, el 6 de abril de 1931. Por tanto, este pasado lunes el Granada Club de Fútbol cumplió 84 años, fue su 84 aniversario. Y una vez más ha pasado esta fecha inadvertida para toda la familia rojiblanca. Familia rojiblanca, por supuesto horizontal, que en cierto modo desconocen sus orígenes, su historia, su escudo, su indumentaria, su himno, desconocen los símbolos de este Granada Club de Fútbol y aún así se reconocen granadinistas. No es malo desconocer estos hechos, pero quien carece de memoria histórica difícilmente puede ordenar su futuro. Buenas noches y bienvenidos a la sintonía del rondo del Granada Club de Fútbol. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en el Rondo Granada, el rondo del Granada Club de Fútbol. Y hoy lo vamos a hablar de historia. Vamos a recordar detalles que creo que han quedado con el paso del tiempo muy olvidados con respecto al Granada Club de Fútbol. Desde su fecha real de constitución, 6 de abril de 1931, a cómo se llega hasta esa fecha, lo que ha ocurrido anteriormente y todo lo que ocurrió posteriormente a ese 6 de abril de 1931 en cuanto a la propia constitución del club, su indumentaria, su equipación, su escudo, más detalles que muchos desconocen y que quedan en el olvido. Sinceramente, el Granada Club de Fútbol, todos los que componemos el Granada Club de Fútbol, porque al fin y al cabo no son solo los aficionados, también los medios de comunicación, la sociedad granadina, también, pues no deben dejar en el olvido lo que esta institución supone. Vamos a comenzar con ese 6 de abril de 1931. Y tenemos como invitados a los historiadores del Granada Club de Fútbol. No hay tantos como pueda parecer. Aquí cualquiera puede escribir un libro, pero los que se han preocupado y han perdido su tiempo, mucho tiempo, en conocer detalles de la historia del Granada Club de Fútbol, yo creo que son 4 y tenemos hoy en la mesa a 3. El resto de aficionados que han escrito libros, bueno, lo han hecho quizás sin una base sobre la misma, y después sí podemos incluir, por ejemplo, a Manuel Martínez, porque se ha preocupado de llevar la historia estadística del Granada, o Antonio Rodríguez, que colaboró, por ejemplo, en la enciclopedia histórica del Granada Club de Fútbol. Vamos a presentar rápidamente a nuestros invitados, como siempre, de derecha a izquierda. Ramón Ramos, compañero periodista, historiador del Granada. Buenas noches, Ramón. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de la historia del Granada y tú no solo te has fijado en detalles de la historia del Granada, de cuándo se fundó, de cuál fue su primera alineación, sino que has profundizado en tus libros en otros detalles más allá de lo que estamos comentando. Mi trayectoria en cuanto a libros de la historia del Granada he preferido centrarla siempre en detalles muy concretos, de momentos muy concretos de la historia y por lo general gloriosos dentro de lo que es la historia de un club como el Granada, que no es ni tiene la laureada historia que pueda presentar el Real Madrid, por poner un ejemplo que se entienda. Por eso yo me he centrado más en la final de Copa del año 1959, en la época más gloriosa del club, en los años 70, con Cándido Gómez de presidente y el Pichichi que obtiene Porta, y una cuestión más enciclopédica, más estadística, como la que presentó Ideal en la obra de Antonio Lasso, pues tiene también el valor que yo por supuesto le doy. Y luego está el periodo de la preguerra, de los 5 años republicanos del equipo, que es la última aportación y que es más difícil realmente más difícil de investigar, puesto que ya no hay testimonios vivos. Cada uno en su terreno pues intenta darle el valor y donde mejor se mueve dentro de su terreno literario e histórico. Antonio Lasso, buenas noches. Hola, buenas noches. No has parado tú nunca de escribir del Granada, Antonio. No he parado, bueno,
empecé a escribir en los años, pues ya en el 2006, hay una publicación que ahora comentaremos, y luego me dio por escribir primero la historia del fútbol modesto, que la publicó Ideal en unos fascículos que duró un mes y pico, y a partir de eso fue en los años 80, en los años 90, y a partir de ahí luego saqué un libro que se llamaba Una vida en rojo y blanco, que era también una historia del Granada bastante resumida, pero que recogía todos los años hasta el 2000, y últimamente publiqué otro libro del fútbol modesto, que se llamaba, primero uno era 50 años de fútbol granadino, y luego este último era 75 años de fútbol granadino, que es un tomo mucho de varios equipos granadinos que se merecían estar en el fútbol y que lo agradecieron mucho, porque eran equipos que habían estado toda la vida en el fútbol granadino y no tenían la historia, nadie la tenía la historia, y la prueba es que todavía me llaman para cosas del Guadix, cosas del Motril, cosas del Loja, etcétera, que yo escribí allí la historia de ellos y profundicé en su nacimiento. Y luego últimamente hemos escrito entre Antonio Rodríguez y Manolo Martínez y yo la enciclopedia, que son 6 tomos y que está bastante completa para el aficionado que quiera tener la historia del Granada, pues desglosada en varios libros, y yo creo que ahí están todos los datos históricos, están todos los datos que el aficionado en algún momento quiere consultar, como en los partidos que ha jugado uno, las temporadas que jugó el Pepito, Juanito, tal. Todo y entonces muy detallado. Estoy muy contento porque esa es no es la historia, es que ahí está todo, sobre todo los datos, que es lo que más me gusta, para que las consulte el aficionado y esté siempre dispuesto a preguntarle y que le pueda contestar con la verdad, porque aquí están todos los datos que hemos facilitado entre los tres y que creo que ha sido un éxito. Y uno de los historiadores que más me fascinan por cómo enfoca su conocimiento de la historia, para que conozcamos la historia del Granada, es el que tengo a mi izquierda, José Luis Ramos Torres. Me fascina lo que escribe José Luis, porque son detalles que sinceramente pasan desapercibidos para muchos, y él se ha preocupado en conocer no solo el momento actual, sino el anterior, el muy anterior. Y es fascinante los detalles y la investigación que ha tenido, sobre todo tu último libro, El Once Fantasma. Sí, bueno, mi último y mi primero, porque yo la verdad, al lado de aquí, de los otros historiadores que están, la verdad es que mi aportación es más bien bastante modesta. Ellos llevan bastante más peso publicado en papel. Mis aportaciones son más vía internet, ¿no? Pero para exactamente igual, José Luis. Sí, bueno, tengo por ahora mi única aportación en papel es esto que tenemos aquí, El Once Fantasma, y no sabes cómo me alegra que te guste, Sí, que no, te haya gustado. Cuando he dicho, no, sobre todo hay un detalle, porque José Luis lo hemos visto en diferentes blogs y escribe historias, que la lástima es que luego eso no se recoja a lo mejor en un libro. Son esas historias a las que me refiero, ¿no? Sí, sí. Creo que es 5.001... 5.001 ramos en mi blog personal. Sí. Luego antes tenía otros que tuve en Ideal que ya no, y otro que tenía en Tablón Deportivo, donde pues esas son mis aportaciones fundamentales. Todo aquello que tenía en Ideal y en Tablón Deportivo lo volqué, y se puede consultar, como tú has dicho, en 5.001 ramos. Pues lo recomiendo, sinceramente, porque son detalles que van mucho más allá de Hombre, cuál fue el primer gol, en fin, o por qué se cambiaron las camisetas, que eso lo vamos a comentar ahora aquí, pero va mucho más allá que... Sí, no, es que lo mío fundamentalmente es incidir en aspectos que quizás otros historiadores, como los que están en esta mesa, y el que falta, que fundamentalmente que es José Luis Entrala, pues son detalles que ellos, no sé si es que se les pasó por alto o que simplemente no le dieron la importancia. Entonces, pues yo, para completar aquello que ellos quizás habían olvidado o pasaron por alto. Bueno, pues vamos con las claves para entrar en el debate. David Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Gerardo, a nuestros invitados y a todos nuestros espectadores. Como ya venimos introduciendo, hoy es un programa muy especial, y es que en este mes de abril se celebra el 84 aniversario del Granada Club de Fútbol. La fecha exacta no está libre de controversia y de polémica. Ahora nuestros invitados arrojarán un poco de luz sobre la fecha exacta, pero de lo que sí que no cabe
ninguna duda es que es de una ocasión para festejar el sentimiento rojiblanco y la peculiar y particular historia de este Granada Club de Fútbol. Hemos dividido el programa en un par de claves. En la primera vamos a analizar el nacimiento y la fundación del club en sí, y en la segunda analizaremos un poco un breve repaso sobre esos 84 años de historia. Mientras que algunos documentos, ya estamos viendo algunos, datan del 6 de abril, estableciendo esta como la fecha concreta de fundación del club, otros historiadores y otras teorías prefieren o hacen referencia al día en el que estos fueron presentados en el organismo pertinente, es decir, en este caso, el registro de asociaciones del gobierno civil. Pero tampoco existe ahí consenso. Algunos dicen que fue el 14 de abril, coincidiendo con el día de la proclamación de la Segunda República, otros dicen que el 23. Lo que sí que no cabe ninguna duda es que fue el 25 de abril el día en el que el diario El Defensor de Granada publicó la siguiente nota textual del gobierno civil. Luego de haber cumplido los requisitos que señala la ley de asociaciones, el equipo que la afición conocía con el nombre de Recreativo Español ha quedado oficialmente reconocido con el titulado Club Recreativo de Granada. Con Julio López Fernández a la cabeza como presidente de la entidad y parte o algunos miembros de la familia Amigo en la junta directiva, nace un proyecto que es producto de un embarazo de casi 7 años, que se estuvo gestando gracias a la admiración al fútbol que tenían y a una ciudad ávida de este deporte. Desde que el club se fundara, se establecen 2 objetivos prioritarios. El primero es tener un campo propio en el que poder jugar, y el segundo, para el cual era necesario el primero, es jugar en una categoría regional. El campo se inaugura el 20 de diciembre de 1931 frente al Deportivo de Andújar. El resultado fue de 1-0 con gol de Juan L. Castillo ante aproximadamente 4.000 espectadores. En esa temporada el Granada queda segundo con 8 puntos, no asciende de manera deportiva, pero en una ampliación de la federación consigue el ascenso vía despachos. Esto es un poco la fundación, ahora seguiremos hablando de la historia del club, pero con esta fundación y nacimiento de la entidad os dejo 2 preguntas muy breves y muy concisas para que me respondáis. ¿Cuál es la fecha de fundación del club, a criterio de nuestros invitados, y qué queda del espíritu y los valores de ese germen del Recreativo Granada en el actual Granada Club? Y aquí vamos a ir muy concreto, vamos a hacer una ronda muy rápida para concretar una fecha, sin especulación ninguna. Ramón, fecha de fundación del Granada Club de Fútbol, sin especulación. Sin especulación, yo digo que no hay fecha de fundación, y ahora ampliaré con documentos. Antonio Lasso. Yo no tengo ninguna duda que fue el 6 de abril de 1931. José Luis Ramos. Yo soy más especial. Para mí, la fecha auténtica de fundación del club es un día indeterminado de 1924, 7 años antes. Pues estas 3 fechas ahora nos van a explicar exactamente por qué cada uno ha definido esa fecha. Ramón. Yo me baso en documentos que demuestran, y aquí los traigo, lo que pasa es si me lo hubierais dicho yo con mucho gusto, se van a ver mal porque realmente los originales se ven mal. Aquí hay, por ejemplo, una entrada en la Secretaría del excelentísimo Ayuntamiento de Granada con fecha 12 de marzo de 1931, es decir, un mes antes, en la que el Club Recreativo solicita que se le cedan terrenos de las Eras de Cristo, cerca del Clínico, cerca de donde estuvo el viejo Los Cármenes, no exactamente donde se instaló. Aquí hay otro acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de fecha 12 de marzo de 1931. Aquí efectivamente hay un acta notarial donde ya se empieza a hablar de los terrenos para el primer campo, que ya lo sitúa en el 23 de abril de 1931. Pero en definitiva, ¿en qué me baso yo? En que en aquella época el fútbol está mucho menos, el fútbol administrativo, la organización de los clubes está mucho menos sistemada, como dicen los italianos, que en este tiempo, y sencillamente lo que yo creo es que el club ya existía en el ánimo de sus fundadores, el club como Granada, que se funda fundamentalmente para enraizar un poquito más en el argumento. En el 1929 se empieza a disputar por primera vez en España la Liga. La primera Liga se juega en el 29. Y el Granada, el Recreativo Granada, nace y se crea y fusiona con lo más importante que había entonces a nivel local futbolístico, enfocado no ya a competiciones regionales, ni de barrio, ni provinciales, como había sido el fútbol en los años anteriores, sino a abrirse un hueco en esa liga y llegar incluso a la primera división, como corresponde por la importancia que tenía la provincia y la ciudad en aquel momento en el ámbito deportivo y administrativo y nacional. Y todo eso se forma y de alguna forma cuando necesitan ir a pedir unos terrenos
donde se reglamente un poquito dónde se va a jugar al fútbol, donde de cara a los espectadores reconozcan cuál es la sede deportiva del club, y hay que ir a las autoridades del momento, que son fundamentalmente el ayuntamiento, que es quien tiene capacidad para ceder terrenos, pues de alguna forma tienen que dar forma a esa entidad deportiva que existe solo en el ánimo de sus fundadores. Y por eso vemos como ya en marzo hay, con timbre del Ayuntamiento de Granada, unos directivos que se han acercado allí a pedir oficialmente, y evidentemente tanto entonces como ahora, para ir a pedir a un organismo oficial que te ceda unos terrenos, tienes que llevar algo detrás, tienes que constituirte formalmente como entidad. Eso es lo que vamos a explicar, por qué es el 6 de abril, porque los detalles que está comentando Ramón Ramos son tal cual. Y lo que ha dicho José Luis Ramos Torres, exactamente así, la fecha del 24. Pero tiene el matiz de la legalidad, que es lo que luego vamos a decidir. Antonio, el 6 de abril, ¿por qué? Vamos, yo casualmente en 2006 estaba escribiendo Granada Hoy, cuyo director lo tengo aquí a mi derecha, Ramón, una serie de cosas sobre el Granada, de temas no ya deportivos, sino de esto mismo. Y yo había estado en la Federación Andaluza, pues no sé si un mes antes o un mes y pico antes, total, que tenía reciente estos estatutos que ahora voy a enseñar, que los tengo aquí delante, y me los habían dado en la Federación Andaluza, y yo me quedé sorprendido porque al verlos por el interior vi la fecha en la que primero lo pone en la portada de los estatutos, pone Club Recreativo Granada, localidad Granada, fecha de constitución 6 de abril de 1931. Nos puede poner nuestro realizador, hemos hecho unas infografías, unas copias, nos puede poner nuestro regidor esas... Y entonces me quedé con esto, pero empiezo a ver los estatutos en los que está, por supuesto, la Junta Directiva de aquella época, con Julio López, Francisco Ventera, Enrique Vico, Evaristo del Río, Manuel del Río, José Amigo, Antonio Trujillo, Ernesto Salmerón y Ginés Pretel. Y al final de estos estatutos, que están completos con todos los requisitos que se necesitaban para el club, etcétera, pues pone la fecha, que si queréis la hemos visto ahí. No, es que está aquí al final de los estatutos, pone Granada 6 de abril de 1931, firmado Julio López Fernández y el secretario Ernesto Salmerón. Entonces yo le llamo la atención al periódico Granada Hoy, cuyo director ya ha dicho que tengo aquí. Vamos a mostrarlo. Estos son los estatutos originales. Estos son los originales, estatutos originales del Granada Club de Fútbol, fecha 6 de abril de 1931. Insisto, luego vamos a explicar por qué 6 de abril, cuando se han aportado datos que son muy importantes anteriores a esta fecha. ¿Vale? Y aquí viene la firma, que la hemos visto anteriormente, aquí viene la firma. Total, que a partir de ahí le escribo un artículo a Ramón y a José Luis Entrada y le contradigo la fecha de constitución que ellos decían 14 de abril, y yo a partir de ahí dije, no lleváis razón, aquí os voy a mandar fotocopia de los estatutos y os voy a mandar la fecha de nacimiento según la Federación Andaluza de Fútbol. Digo que la tengo yo, que la he conseguido, pues fui a la Federación a otro asunto mío privado, y el secretario, que entonces era Muriel, que por cierto ha fallecido, Pepín Muriel, pues me puso encima de la mesa un montón de papeles del Granada. Y bueno, vimos lo que nos interesaba, pero luego, por curiosidad, pues seguí viendo papeles allí y me encuentro con los estatutos del Granada. Cosa inédita, porque estos estatutos tuvieron entrada en la Federación el 18 de diciembre de 1939, que fue cuando se los remitieron al Granada, pues para que participara en la segunda parte de la competición. Ya habían jugado, por supuesto, del 31 al 36, y en el 39... pues querría legalizar, por supuesto, la Federación, los equipos que participaban en esa fecha, y le pidieron, y le aprobaron los estatutos con los que el Granada funcionó hasta ahora. Por cierto, la primera persona que habla precisamente de estos datos es Ramón Ramos, la primera persona que habla en el diario. No es, como ha contado Antonio, por supuesto, desde el cariño y el respeto, pero no fueron las cosas exactamente así. En el año 2006 se cumplen los 75 años, entonces Granada Hoy hace una serie que se tituló exactamente así, 75 historias de aniversario, en las que entraba de todo, desde momentos puntuales a genéricamente, ascensos, descensos, jugadores característicos. Y entonces yo tenía esto, que me lo había dado en concreto Antonio Bombillar. Antonio Bombillar, el padre.
Me daba un librito pequeño donde, por cierto, me enteré de que yo era directivo del club, porque como miembro nato, dice, la asamblea, son socios honorarios del club el gobernador civil, el alcalde y los directores de los periódicos locales. Yo era entonces director de periódico local, por tanto, salvo que se hubiesen derogado después, que no lo sé, o lo era o lo fui. Pero bueno, esa es la anécdota. Entonces yo pregunto el día 11 de mayo, porque yo ni siquiera yo me había dado cuenta de la fecha esta de 6 de abril, y yo pensaba hacer un artículo sobre los estatutos, y entonces advierto de este librito que yo tenía desde por lo menos pues desde el 89, creo recordar que me lo había dado Antonio Bombillar, y no me había dado cuenta de este detalle del 6 de abril, y entonces ya pues pregunto. Para mi sorpresa, porque la prensa granadina es la que es, y eso no lo podemos evitar, pensando que se va a abrir un debate en el que van a participar los periódicos que en ese momento se editaban en Granada, y también las emisoras y los programas deportivos, pues solamente... Me consta que algunas sí las hizo. No, emisoras en ese momento no, desde luego que no. El debate sobre la fecha en ese momento, 2006, no. Pero ni los periódicos, por supuesto. Con eso ya se puede contar aquí en Granada. Pero, para mi sorpresa, los únicos que responden es Antonio Lasso, que tenía los papeles, efectivamente, que al día siguiente escribe, también por invitación mía, porque en esa serie intervinieron muchas firmas invitadas, todos los que quisieron escribieron, pues Nono Hidalgo, José Luis Ramos también, escribieron muchos más, estuvieron a José Luis Piñero, en fin, las firmas que quisieron, y también José Luis Entrala. Y aquí entró, o sea, se encendió y se apagó el debate sobre lo mismo. Por eso, porque en ese momento no participaron los que podían haber participado, probablemente con fundamento, pues entonces llegamos a día de hoy en el que ni siquiera sabemos. Pero de todas formas yo quiero precisar, porque enlazo con mi primera intervención, la fecha es lo de menos. Realmente la fecha es lo de menos. O sea, evidentemente, si Antonio tiene papeles que dicen aquí que se fundó el 6 de abril, esta debería ser la fecha. Pero, los datos que se han dado son muy interesantes. Si tenemos de febrero y de marzo, pero evidentemente si los estatutos son aprobados y presentados el 6 de abril, la fecha, desde este momento yo digo 6 de abril como una fecha convencional, porque nunca lo llegaremos a saber. Pero ahora va a aportar José Luis Ramos, ¿por qué ha dicho la fecha de 1924? Y es importante lo que va a decir. Sí, bueno, el primero que lo deja claro, bueno, lo de 1924 realmente viene de otro lado, pero oyendo la primera intervención de David, cuando ha leído el titular, bueno, la noticia de 25 de abril del Defensor, que la ha leído a él. Que se refiere, para que lo sepan, a un informe que emite el día 23 de abril el Gobierno Civil, donde ya da validez a los estatutos del Granada. 23 de abril, que de hecho creo que tenía por ahí el documento del 23 de abril, en una acta notarial cuando también. Oficialmente el gobierno civil pues constituye la entidad de Club Recreativo Granada. Pero fundada el día 6, pero registrada oficialmente el día 23. Sí, pero mi razón es, tal como él la ha leído, en la noticia, insisto, del Defensor de 25 de abril de 1931, leyéndola, la podemos leer, el equipo que la afición conocía con el nombre de Recreativo Español. Detalle importante. Por lo tanto, el equipo existía ya. Otra cosa es que no estuviera inscrito, no es que su existencia no fuera legal, que no, vamos, que fuera simplemente una unión de hechos entre amigos, que seguramente su único objetivo era pasárselo bien, pues como tantísimas peñas que hay que jugamos los fines de semana, ¿no? Pues y hasta que llega el 1931, abril concretamente, no deciden dar ese paso de inscribirse y, como ha dicho Ramón, participar en el Campeonato Nacional de Liga. Pero el caso es que, de hecho, el club existía desde al menos 1924, porque esa fue la fecha que le dijo José Amigo Vico, que ya salió en esta conversación, que es el socio número 1 de muchísimos años. Esa fue la fecha que le dijo a José Luis Entrala en una entrevista que le hizo cuando le estuvo contando cómo eran aquellos primeros pasos, cuando eran los primos Amigos y Vico que se reunían, que jugaban en alpargatas, que tenían que hacer un mocho para comprar un balón que valía 15 pesetas, que no tenían dinero ni para comprarse una bota, en fin. Eso fue en un domingo indeterminado, que no sabemos exactamente cuándo, de 1924. Y yo, para mí, que desde ese mismo momento existe ya el club. Otra cosa es que no se hubiera inscrito, pero para mí eso es algo secundario. El Cádiz ha añadido años a su historia y muchos otros clubes que presumen de pedigrí y de tener muchos otros nombres, además, en el caso del Cádiz que no tiene que ver nada. Sí, ¿no? Muchísimos otros clubes se han añadido muy liberalmente en la historia de otros clubes anteriores a ellos. Y en cambio, en el caso del Club Recreativo Granada, sí tiene que ver.
con total fundamento, además ya lo dice la noticia. No, la noticia y el documento del registro. Sí, pero bueno, el equipo que la afición conocía con el nombre de Recreativo Español ha quedado oficialmente reconocido en el gobierno con el nombre del Club Recreativo Granada. Luego, el equipo existía desde al menos 7 años antes. Bueno, yo lo que yo quiero decir es que hace 3 años ya publico el 6 de abril una página que me la publica Ideal, en la que digo que el 6 de abril es la fecha de nacimiento. Yo quisiera que alguien me la corrigiera, porque yo lo publico, una página entera, alguien la leerá. Y entonces me quedo con eso. Estoy de acuerdo con... Nadie me dice nada. Con Antonio Lasso en este sentido. O sea, por ser positivo, de esta mesa debe salir una convención de que qué fecha es. Claro. Evidentemente, no podemos entrar en ese juego de como están haciendo, estáis nombrando el caso del Cádiz, porque entonces, antes del Recreativo Español, habría otro equipo que eran los mismos jugadores, o los sobrinos, o los hijos, o los nietos de estos, o los abuelos, perdón. Y entonces iremos cada año más para atrás, porque primero se llamaron España, después se llamaron españolistas, y entonces por ese lado no llegaremos nunca a una concreción. Evidentemente, desde el Real Madrid al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Málaga y al Club Deportivo Mirandés, seguro que todos tuvieron unos que antes jugaban en un equipo que se llamaban de una forma y que un día dijeron, ¿por qué no ser nosotros los que vamos a llevar el nombre de la ciudad con más ambición de cara a esta competición que ha nacido? Y por eso yo me sumo a Antonio Lasso. Yo creo que si Antonio Lasso sacó Granada 6 de abril y sacó estos estatutos, los primeros, yo, igual que me has preguntado, ¿cuándo fue? Por una fecha indeterminada y telegráficamente, bien. Pero ahora digo, por salir de aquí con un acuerdo positivo. La fecha de fundación es el 6 de abril. El 6 de abril. Ramón no está diciendo ninguna tontería. No, ninguno estamos diciendo una tontería, que coste. Indeterminado no es ninguna tontería. No. Y ahora ya, antes de irnos a escaparates, lo cerramos y es muy sencillo. El Granada Club de Fútbol, efectivamente, se funda oficialmente el 6 de abril de 1931 porque el club ya existía, como ha dicho José Luis Ramos, como tal, pero deciden constituirse, vamos a decir, más profesional para competir en competición nacional. Porque se lo exigiría la Federación, supongo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues vamos a constituir un club como tal. Empezaron, pues, no es que empezaran la casa por el tejado, simplemente donde jugamos, necesitamos esto, y empezaron ya a solicitar cuestiones oficiales, y lo que les exigieron es que tenían que registrarse como tal. ¿Y cuándo se lleva a cabo esa fundación? El 6 de abril de 1931. Y esos estatutos se entregaron. Y el Granada está registrado, porque en eso ya me he preocupado yo, con una ley que consta del siglo XIX, y sigue en vigor esa ley, del siglo XIX, era obligatorio presentar tanto el acta fundacional como los estatutos que se tuvieron que aprobar en ese momento. Se entregaron, no hay fecha de esa entrega. Todo lo que se ha venido contando el día 14, no hay ninguna constancia, no hay nada, ningún sello, todo es rumorología, como a mí me han contado personas cercanas a aquellos que los estatutos se presentaron un jueves, váyase usted a saber qué jueves, o que en realidad era un tema político posteriormente, porque eran republicanos realmente los que fundaron el Granada, y como era una fecha que era indeterminada en cierto modo, con el paso de los años y el tema de la dictadura, pues quisieron poner la fecha del 14 de abril. O esos otros que dicen que en realidad los estatutos se entregaron un 9 de abril. Se pueden decir muchas fechas, pero solo hay 2 oficiales como tal, la de constitución del club 6 de abril de 1931 y la que aprueba la institución soberana en todo esto, que es el gobierno civil, 23 de abril de 1931. Exacto. Pero anteriormente al 6 de abril el club ya estaba funcionando como tal, solicitando todo aquello que necesitaba y constituido como tal. Lo del 6 de abril fue un mero trámite que tiene una fecha, que es el 6 de abril, que es la que tenemos que hacer como oficial, aunque el club, y hay que decirlo así, funcionaba muchísimo antes de esa fecha como Club Recreativo Granada, pero sin estar oficializado. Nos vamos de escaparates y volvemos con más temas de la historia del Granada. Hablando de fechas, de rumorología, de muchísima rumorología que hay en torno a la fecha de fundación del Granada Club de Fútbol. Nos tenemos que basar en lo que realmente
hay pruebas evidentes y no lo que diga uno o lo que diga otro, que realmente, aunque luego parece que pasa la historia, un error, yo lo decía en la intro, un error se ha repetido 1000 veces y al final lo hemos hecho como cierto. Y la historia del Granada ha cometido muchos errores, posiblemente por eso no tengamos memoria de todo ello. Vamos con la segunda clave, porque tiene que ver con otros aspectos de la historia del Granada. Yo no sé si se ha maltratado, si se ha pisoteado, bajo mi punto de vista sí, porque son las señales de identidad de la institución. Y aquí cada uno que ha llegado ha hecho lo que le ha dado la real gana. Y eso no se puede permitir. Vamos con esas segundas claves. Pues sí, además voy a ser muy breve porque creo que el interés del programa de hoy está en nuestros invitados y en lo que pueden aportar, pero hablábamos de la fundación y el nacimiento del club, ahora vamos a hacer un muy breve repaso por esos 84 años de historia, los primeros de ellos, pues por ejemplo, con 2 ascensos desde la tercera regional, también con 2 hitos históricos en la 34-35, que son la inauguración del Estadio de los Cármenes y el primer ascenso a segunda. Unos años más tarde, ya con la entrada de la década de los 40, se produce el cambio de nombre y el Recreativo de Granada pasa a llamarse Granada Club de Fútbol, pero es solo la primera de muchas modificaciones, como ya estamos viendo. Escudos azules o de diferentes morfologías y tamaños, casi a 1 por año, como estamos comprobando ahí. También diferentes himnos a los que nunca se le llegó a dar oficialidad, aunque casi al campeón, y ahora se utiliza en la actualidad el himno del 80 aniversario. Además, sí, el ejemplo perfecto para las modificaciones o en lo que no se ponían de acuerdo, las equipaciones, que prácticamente desde los años 70 viene siendo una por presidente. Al principio iba a ser o era azul y blanca, y luego pasó a ser rojiblanca. Ya con Cándido Gómez se establecieron las rayas horizontales, fue variando mucho hasta que en 2005, con la presidencia de Paco Sanz, se convoca una asamblea y se vota que la camiseta del Granada debe ser rojiblanca y con rayas horizontales. Todo ello como marco y contexto de todo lo deportivo que le sucedió al Granada Club de Fútbol, tanto los logros y las etapas doradas como esa primera o el Matagigantes de los 70 o el retorno a primera que vivimos ahora, como otras etapas más oscuras de presidentes nefastos, de actuaciones que llevaron al Granada un poco a la ruina o al borde de la desaparición. Con todo ello y ese muy breve repaso que hemos hecho, voy a dejar 2 preguntas sobre la mesa que me parecen interesantes. ¿Creéis que por regla general se han respetado los símbolos y la tradición del club a lo largo de su historia? ¿Y con qué momentos negativos y, por supuesto, con cuáles positivos os quedáis por haber marcado de forma directa la historia del Granada Club de Fútbol? Ramón. Yo particularmente pienso que no, que se ha maltratado la simbología del club y la tradición. Pero entrando de lleno en el tema de las camisetas, que tiene 2 vertientes, el cambio de color es una, que creo es anecdótico, pero al final se enraiza. Fortuita, un cambio fortuito. Y luego la orientación bien horizontal, vertical. Por entrar en los colores, a mí me dijo don Luis Sánchez Urrutia, que fue la persona que se trajo las camisetas roja y blanca, en este libro está recogido. Di el nombre del libro. Adiós a los Cármenes, tiene ya casi 20 años, cumple este mes, justamente está cumpliendo 20 años. Que sencillamente fueron a Madrid en el año 40, en el año 39-40, recién terminada la guerra, fueron buscando camisetas a rayas azules y blancas y sí las encontraron frente a lo que se había dicho, pero no les gustó la tonalidad. Hasta entonces más o menos la tonalidad había sido más celeste, más un poco difusa que azul fuerte. No encontraron la tonalidad, que si tal, que si cual, que si esta no, que si esta sí, que esta tiene las rayas más anchas, en fin. Que al final en el bazar aquel de Madrid le dijo, ¿y esas tan bonitas que tiene usted ahí? Por lo visto eran algunas destinadas al Atlético de Madrid, Atlético de Aviación en ese momento y tal, les gustó y se las trajeron. Y como no hubo debate, porque no eran tiempos para abrir debates, ni la gente, si alguien lo encajó mal, no se atrevió a expresarlo, porque no eran tiempos de llevarle la contraria a la autoridad. En el Recreativo hay partidos que jugó con la camiseta, con el pantalón pero blanco, es que en esto también negro, existe una confusión sobre esto, porque en ese tiempo el equipo que cambiaba de color, es decir, si ahora viene aquí el Atlético de Madrid, el que tiene que cambiar es el Atlético de Madrid. En aquel tiempo el que cambiaba era el de casa. Y si viene el Málaga, y si el Málaga es blanquiazul y el Granada era blanquiazul, evidente, el que cambia es el Granada. Pero con todo esto, vuelvo a decir que eran tiempos en los que estaba todo esto mucho menos reglamentado, y entonces pues se vestía la camiseta primera que se encontraba, pero porque de alguna forma también. Ahora, esto en cuanto al cambio de colores de rojo a azul, que es el debate que hablo ahora, y luego hablamos de las rayas verticales y horizontales, pues para tocarlo todo un poco, para que... hay que hablar. Antonio. Bueno, yo mi opinión de las camisetas... Camiseta, escudo, camiseta, escudo, es que verás, los antiguos o los que hemos vivido el Granada casi en sus primeros tiempos, porque yo realmente estoy yendo al fútbol de que tenía 8 o 10 años, no recuerdo, y casi era socio. Yo el primer carnet que me hice fue en el 46-47,
O sea que nací en el 34, 44, tenía 13 o 14 años cuando me hice el primer carnet, que por cierto fue en la calle Recogida a la entrada a la derecha, que es donde estaba el club en aquel momento, enfrente de Educación y Descanso, por cierto, en la calle Recogida. Y entonces la promoción esa que hemos nacido con esas camisetas rojiblancas y verticales, pues no queríamos que nos las cambiaran, pero yo creo que nos daba casi igual, pero no. O sea, ahora vemos al Granada, nos hemos acostumbrado a verlas horizontales, bien. Pero yo tenía un amigo, y esto como anécdota, que cada vez que me veía, y lo veía a menudo, una vez a la semana, etcétera, no te hablo mientras sigáis con las camisetas horizontales. Digo, pero ¿yo qué culpa tengo? Es que soy unos tales, soy unos cuales. Digo, bueno, pues dímelo. Y entonces lo que pasaba, y me lo ha dicho muy bien Ramón, cada vez que venía un presidente, como en este caso era Candy, que volvía al otro, que era más clásico, pues decía, ahora las camisetas van a ser verticales. Pero lo decidían ellos verticales sin consultarle a la Asamblea. Lo decidía la Junta Directiva. Ten en cuenta que la Asamblea... No, pero al principio de temporada había que comprar las camisetas y había unos representantes que eran los que las facilitaban. Y entonces, ¿qué le traemos? Pues traiga usted una rojiblanca y otra de color amarillo y otra de color tal, que eran las camisetas suplentes para cuando coincide el vestuario, la forma de vestir con el equipo contrario. No se le daba aquello mayor importancia. Lo que habéis dicho de que se aprobó en una asamblea, eso es verdad. La única vez que se ha aprobado. Porque los futbolistas, es decir, los aficionados modernos, pues por lo visto les gusta esta camiseta. Y tienen todo el derecho. Y, hombre, por supuesto. La asamblea. Y ya nos hemos acostumbrado a verlas así, y yo ya que veo que nos extrañaría que el Granada volviera otra vez a las verticales. Nos extrañaría hasta los mayores incluso. Fíjate lo que es esto. Sí. José Luis, tú puedes contarnos cosas también del escudo. Sí, bueno, para seguir con lo de las camisetas, voy a terminar, mejor dicho, decir que en los años de la República, que son los que yo trato aquí en el 11 Fantasma, realmente el recreativo nunca, no se sabía cuáles eran sus colores. Oficialmente se determinaron que fueran azules y blancos, claro. Pero seguramente por motivos de escasez o de que en Granada, en una ciudad como Granada, habría a lo mejor una tienda, unos grandes almacenes, el Águila, que estaba en la Gran Vía, que era el que vendía el material deportivo y seguramente habría que conformarse con lo que tuvieran. De hecho, a mí me han contado que el recreativo, pantalón azul, fue muy pocas veces, lo he dicho antes. A veces era todo entero de blanco y cuando ha vestido a veces de azul y blanco, el pantalón era negro. No, bueno, o blanco negro. También. Negro o blanco, sí. Tuvo su primer año vistió de azul y blanco. Se ve que esas camisetas ya se deterioraron o se perdieron o lo que fuera, y el segundo año vestían de rojo y blanco, y eso sí que lo sabe poca gente. Es que la segunda temporada de existencia de Granada era camiseta rayas roja y blanca verticales. ¿Ha llegado a vestir de azulgrana? No, azulgrana no, pero el tercer año vestía de rojo y pantalón negro, y al cuarto y el quinto año, en todas las fotos que puedas ver, siempre estará vestido o de blanco entero o de una camiseta de tono claro, que lo sabemos por distintos testimonios, que era color azul claro, era un azul celeste. Yo quiero que me diga lo de las camisetas. Las rayas, de las rayas. Bueno, quiero además, como hemos hablado de símbolos y de respeto a la historia y la tradición, cuando el Granada B subió a segunda B, yo le propuse a un directivo, no diré su nombre, digo, hombre, enraiza en la tradición, llámale Granada Recreativo, o Recreativo Granada, como hay Real Madrid Castilla, como hay Valencia Mestalla. Como la reglamentación obliga que tiene que tener el nombre inicial, puede ser Granada Recreativo. Ni contestaron. Bien, eso es como anécdota de las muchas que podría contar aquí sobre el respeto que tienen esto a la historia. Y ahora, en cuanto al tema concreto de horizontalidad y verticalidad. Si en 2005 una asamblea eligió la camiseta de rayas horizontales, eso solo lo puede cambiar una asamblea, volver a las verticales por una decisión de otra asamblea. Evidentemente, Antonio lo ha dicho muy claro, o sea, hay gente que ahora se extrañaría porque ya solo han visto al Granada en horizontalidad. Yo digo, si yo tengo que decidir, si yo tuviera decisión, si mi primera decisión sería volver a las rayas verticales por una cuestión sencillamente de gusto, o por lo menos de someterlo a votación, y que si finalmente la gente quiere horizontales, horizontales. Pero ahora voy al hecho concreto cuando cambia el equipo. Por cierto, todos los jugadores antiguos con los que yo hablo me dicen, a ver si me consigo una camiseta del Granada, pero la bonita. Sí, que es la vertical. La vertical, bien. Y ahora... Es que eso es lo que es que porque vuelvo a esas cosas que alguien escribe y ya el siguiente escribe otra vez y lo copia literalmente o se queda con la idea,
y es lo de que el Granada cambió por la televisión, porque la televisión, la raya, esto lo individualizaba con respecto a otros equipos que vestían con rayas. Esto con Portugal? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Con Portugal? O sea, y además, es que no tiene nada que ver, entre otras cosas, porque en el año 73, cuando el Granada decide cambiar y lo anuncia, y además lo Cándido anuncia Gómez Álvarez. muy poca con Cándido de presidente, que lo anuncia y lo mete el Ideal, solo lo da el Ideal, el Patria no da esa noticia, y el Ideal lo da, además, perdido dentro de la información de que me parece que es el mismo día que se presenta la plantilla, primer entrenamiento del año, y finalmente en un párrafo Paco Vega dice, y además el Granada este año vestirá con la camiseta horizontales, que solo viene en un ladillo de la información, sin ser titular, cuando era una noticia de calado. Como la prensa de Granada es la que es, lo da el Ideal, pues bastante que lo haya dado el Ideal, el Patria lo ignora. El Patria, que era el periódico de aquel momento. Y entonces, de repente, llega el trofeo de verano, porque ese verano primero hay un amistoso contra el Sevilla, que el Granada todavía viste las verticales. Pero llega el primer trofeo Granada que se disputa ese verano y ya sale como gran estreno con la horizontal. Exacto. Ahora, no tiene nada que ver con la televisión, ¿por qué? Porque el Granada, lógicamente, en ese tiempo, en esa temporada, por ejemplo, ¿contra qué equipos de rayas podía jugar? Contra la Real Sociedad y contra el Málaga, porque contra Gijón, Atlético de Madrid y Atlético de Bilbao ya de por sí tenía que cambiar. Por tanto, por dos equipos nada más no va a cambiar el sentido de las rayas. Pero hay más. Tenía que ver con el Sporting de Hay Lisboa, más todavía. Yo ahora diré por qué. Entonces, además de eso, cuando el Granada cambia con Miguel Muñoz, que era un hombre muy tradicional, que no le gustaba esa camiseta, y como en ese momento además cuando llega, está en los primeros meses, el Granada va todavía bien y tiene fuerza ante la directiva, decide y obliga y recomienda y la directiva le hace caso y el Granada vuelve a las rayas verticales en un partido que se juega precisamente en Santander y televisado. O sea, que si esto era una deferencia a la televisión, precisamente elige para volver a la tradición, a las rayas verticales, un partido televisado. Y además, el enfrentamiento del Granada Club de Fútbol con Televisión Española de aquella época era legendario, porque Candi, cosa que en su ensoñación él quería defender los derechos del Granada y pedía unas tasas por televisar partidos en Los Cármenes muy superiores a lo que pagaba por equipos de la misma, de análoga potencialidad, historia y tradición. Y por tanto, Televisión lo castigaba y si miramos esos 8 años del Granada en primera con Candi de presidente, el Granada sale muy poco en televisión y mucho menos desde Los Cármenes, sale todavía fuera. O sea, que con estas cosas, esto es así. Esto para el motivo del cambio. El motivo, que es el que yo, como en su día nadie le preguntó a Candi en los periódicos, o si le preguntó no lo publicó, como ya he dicho, un Ideal, que fue el único que dio la noticia, pues yo, cuando hice los años del Pichichi, se lo pregunté. Presidente, una curiosidad, ¿por qué lo hizo? Y me dijo, y el que quiera lo puede leer en el libro, me dijo, yo quería, en una visión además de marketing muy avanzado para la época, quería individualizar la marca Granada, quería diferenciarla, pero no en televisión, con respecto a otros equipos. Y efectivamente eso le daba una personalidad distinta, aunque rompiera la tradición. Y él efectivamente me dijo, me presentaron unas como las del Sabadell, es decir, a 4-4. Me presentaron otras a cuadritos como las que lleva Croacia, que luego llevó la... Me parecieron demasiado atrevidas y finalmente nos quedamos con la... Sí, y esta es la historia verdadera del cambio. Porque tenía también tendencia portuguesa. Sí, ¿o no? Es posible. Sí, sí, a mí me Vamos a ver, una vez, si hubiese tenido tendencia portuguesa, no hubiera cogido esta y hubiera cogido las de Ramón, a mí me comentó, del Sporting de Lisboa. A mí me comentó una vez que dice, bueno, y así nos pareceríamos al Sporting de Lisboa. Eso a mí no me lo digo. Y te voy a decir, el único, le habrán preguntado mucho por curiosidad o por... El único que le ha preguntado y se ha publicado he sido yo. Y si hay otro que lo diga, por favor. Quiero saber lo del escudo. Lo del escudo, bueno, lo del escudo quizá Ramón... Quiero saber y quiero que sepáis el tema del escudo. Sí, bueno, lo del escudo parto de la base de que es una suposición mía, vamos, una cosa que no tiene realmente mucho fundamento. Pero realmente quien mejor puede hablar del escudo también es Ramón, porque fue el que hizo el reportaje aquel tan estupendo en Sevilla con la familia de los Mendoza, que era el que pasa como el diseñador, bueno, el que fue el que diseñó el escudo en forma de bala. Lo que pasa es que yo me quiero referir más a la parte que es menos conocida, aunque también forma parte del anecdotario del club, porque otros dicen que el escudo no es ninguna bala, que lo que es realmente es una plomada de albañil, o sea, un símbolo masónico.
uno de los símbolos más característicos de la masonería. Y además, para más INRI, lleva una G inscrita, la G de Granada, por supuesto. Pero es que la G también es una letra de esta que tiene cierta simbología, que tiene significado también en la masonería, que como sabemos son muy dados a símbolos que solo ellos conocen, los iniciados. Queda muy poquito tiempo, Ramón. Sí, el tema de... Primero, como periodista, yo no me atribuyo el mérito de la bala, de la simbología de la bala, porque fue Juan Prieto el que me puso en contacto. Ese mérito se lo atribuyo a esta televisión, que es la que lo hace y para la que yo ofrezco y trabajo y pongo mi fuerza de trabajo. Es como esto, que de la fecha del 6 de abril se la doy a Granada hoy, no me la doy a mí, se la doy al medio para el que estoy trabajando. Lo que sintomático sí es que cuando por fin esto sale y salta a la luz pública, que él simboliza una bala porque era un capitán de artillería y todo esto, lo que sí me llama muchísimo la atención es que marcas, Mundo Deportivo, Sport, toda la prensa deportiva y todos los periódicos de España, menos uno, se hacen eco de que el escudo del Granada significa una bala. Ese periódico que no se hace eco de que significa una bala, todo el mundo puede imaginarse cuál es. Bueno, sí, no hay que ir muy lejos. Puedo deducirlo, Ramón. Para completar la historia esta, que como digo es más bien apócrifa, no pasa de ser un rumor, se completaría en el sentido de que precisamente los que fundaron el Recreativo, sus verdaderos fundadores eran gente de izquierda, era gente en contacto con la masonería, los primeros fundadores, por supuesto, no los que vinieron después. Era todo lo contrario. Y que por eso estaban en buena sintonía con el ayuntamiento, que les cedió gratuitamente unos terrenos y así se pudo construir el campo de las tablas. Bueno, ahora viene... Martínez, entre otros, sí. Ahora viene una parte... Se os va a hacer unas preguntas. Aquí lo repito todas las semanas. Son la primera vez que vienen al rondo, el rondo de Granada, el rondo del Granada Club de Fútbol. Si acertáis la pregunta, vais a volver al rondo. Pero si la falláis, repetís. Habéis entrado por aquella puerta, la puerta de este estudio, estáis atrapados. Con lo cual, David Sánchez va a hacer unas preguntas. Estas preguntas no dejan de servirnos a todos para conocer más detalles relacionados con el Granada. Con los invitados que tenemos hoy dudo que haya puesto una pregunta que no se sepa alguien realmente. La primera es para Ramón. ¿Cuál era la profesión de Julio López Fernández, el primer presidente del por aquel entonces Recreativo? Era un empresario que trabajaba con maderas. Era un carpintero. ¿Ebanista o carpintero? Carpintero. Y vivía en la calle Santa Paula, al lado justo de mi casa. Anda. Antonio el que viene. De hecho, se cuenta que la primera reunión de fundación del club es en su carpintería. En la carpintería de Santa Paula. Vamos con Antonio Lasso. Antonio Lasso, existe un presidente, creo que lo habéis mencionado más de una vez, del Granada, que ha llegado a acumular hasta 5 mandatos como cargo de la entidad. ¿Serías capaz de decirnos quién es y cuántos años más o menos en total estuvo en el cargo? Pues me parece que está 16 años y es Cándido Gómez. Correcto. Y si es que se conoce la historia del Granada, aunque sea un detalle tonto, se lo conoce. Verás tú, ahora caigo yo. Bueno, la de José Luis. ¿Serías capaz de decirnos fecha, rival y resultado del primer partido del Granada Club de Fútbol en la máxima categoría? Del primer partido, hombre, eso es muy fácil. Mira, 28 de septiembre de 1941, Granada 1, Celta 1. Y te puedes decir la alineación. Pues la tengo aquí debajo, por si acaso se atrevía. La alineación, mira, te la digo también, mira, como ayer. Floro, Millán González, Macide Bonet Sierra, Marín Trompi Cholín, César y Liz. Espectacular. Luego no quieren que les tenga admiración. A ver, es que era fácil, realmente. Les tengo que tener admiración. La verdad, para hablar de la historia de Granada no da para 50 minutos de programa porque manejan unos datos. Aquí tenemos los libros. Yo me gustaría que se mostraran los libros. Este es el de José Luis Ramos, el 11 Fantasma, lo podemos ver aquí. El 11 Fantasma de José Luis Ramos. El Recreativo Granada, de la República. Y quiero ver los de algunos de los libros de Ramón Ramón porque tiene unos cuantos, no solo estos dos que estoy aquí. Los finalistas del 59, estamos hablando de cuando el Granada jugó la Copa del Generalísimo, la Copa de España, que se llama el Campeonato de España, que es realmente como se llama la competición, que es la máxima competición. 21 de junio del 59 se jugó esta la final otra, de la Copa. Este se llama Adiós a los Cármenes. Anda. Que por cierto, se nos fue el estadio y no hay nada relacionado con ese antiguo estadio en el nuevo Los Cármenes. Ayer estuve hablando precisamente que los arcos, por lo menos una réplica, debería de hacerse. Eso se ha pedido, pero hombre, decir que no hay nada así, bueno, el mismo nombre del club, del campo. Y
este que es la enciclopedia, este es el tomo 1, son 6 tomos, la enciclopedia histórica del Granada Club de Fútbol. 6 tomos muy completos, por cierto, con todos los detalles de los 84 años, bueno, menos años, porque esto creo que son unos 80 años, 79, 80 años del Granada Club de Fútbol. Que nos vamos, que tenemos... ¿Quién la publicó? Sí, la publicó, bueno, esto la ha escrito tanto Antonio Lasso, Antonio Rodríguez y Manolo Martínez, y lo publicó el Diario Ideal. Yo por ello que le gustará oírse. Y además también con la colaboración de la excelentísima Diputación de Granada. Sí. Ramón Ramos, muchísimas gracias. A ustedes. Antonio Lasso, ya sabes. Amigo José Luis Ramos. Mañana, la semana que viene, mañana no, la semana que viene volveremos con más Rondo Granada. Vamos a intentar a ver si conocemos ya qué es lo que va a pasar con el tema de los derechos de televisión. Y un último detalle, hablábamos de la fecha de fundación del Granada Club de Fútbol, del 6 de abril. En los últimos estatutos, como entidad deportiva de Granada, ahora es una sociedad anónima deportiva, que consta del año 2004, capaz fue la primera vez que aparece el domicilio del Granada, que tiene patrimonio, no había ocurrido anteriormente, aparece como fecha de fundación el 6 de abril de 1931. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into some